Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escucha? Hola. Buenas noches. Wanda, ¿cómo está? Hola, necesito que me confirmen si me están... Por favor. Se ve, maestro. ¿Se escucha? Sí, se escucha. De acuerdo, ¿se escucha bien? ¿O lo subo más el micrófono? Bueno, si lo pudiera subir más, mejor. Vamos a ver ahora, ahí se escucha bien. Se escucha mejor, sí. Estoy un poquito con un problema de la garganta, por eso la voz un poquito atenuada. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue en la primera actividad, el foro, la actividad? Vamos a darle unos instantes para que más personas se conecten. Pero me interesa saber, ¿están viendo mi pantalla? ¿Me escuchan bien? Hola, Wilma, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Jeffrey, Randy, ¿cómo están? Buenas noches, buenas noches. En breves instantes iniciamos formalmente. Vamos a esperar. Perdone. Cuando seamos 10 comenzamos formalmente. Vamos a ver si antes de las 7:10, para ver si podemos agotar el material que tenemos como contenido para este encuentro a la mayor brevedad posible y de la manera más fructífera posible.
Alguien que me confirme, ya somos 8. Confírmenme que están viendo mi pantalla o que ven en mi pantalla, más bien. Alguien que me confirme, por favor. Bueno, ahí se ve un listado de Avenida Víctor Vilander 147, Torre 4, Ok, esa es una base de datos. San Isidro. Correcto. Con informaciones de personas, de acuerdo. Somos 9 ya. Estamos en ley de 1 para tener quórum. Buenas noches a los que se han agregado recientemente. A Chris, a Dalvin. Buenas noches, maestro. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Dándole gracias a Dios por todo. Vamos aquí. Así es. Iba a esperar a que fuéramos 10, pero ya son las 7 y 8. Y por respeto a lo que se han conectado, ¿verdad? Con responsabilidad a la hora acordada, vamos a poner este encuentro en manos del Todopoderoso para que nos bendiga a todos. ¿Quién se anima para hacerlo? ¿Quién se anima, chicos? Me dicen que se escucha muy bajito. ¿Todos me escuchan bajito o solo Vilma? Se escucha bajito, se escucha bajito. Para a mí se me escucha claro, perfecto y claro. Y se ve bien también. Entonces, probablemente ustedes entonces, los que están reportando que se escucha bajito, deben subir su dispositivo, subir el audio a su dispositivo. Seguimos siendo 9, pero vamos, si ustedes se anima a alguien para hacer la oración, por favor. Ánimo, ánimo, alguien se anime. Ya somos 10. Entonces, a falta de que nadie se anima, yo voy a bendecir el momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Excelentísimo Padre Celestial, invocamos tu presencia. Bendice a cada una de las personas que nos encontramos en este encuentro donde vamos a aprender y a compartir algunas ideas y conocimientos. Guíanos por el sendero de tu justicia, aléjanos de todo lo malo, que tu paz y tu misericordia nos alcancen, nos toquen y se queden con nosotros para siempre. Y que sobre todo seamos justos acorde a tu mandato, Señor. También te pedimos por las personas que no se han podido conectar y por las personas que están padeciendo algún tipo de situación, ya sea física, mental o espiritual. Bendícelo, sánalo, cúralo y guíalo hacia ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Déjenme cerrar el WhatsApp porque me tiene loco el tirirín. Vamos a cerrar esto. De acuerdo. Ok. Voy a colocar en pantalla un recurso audiovisual. Ahí ven a una persona tirada en el suelo, ¿verdad que sí?
Sí. De acuerdo, entonces, confírmenme que se Sí. escucha con un dedito.เป็นอะไรจังวะอุ้ยมึงเยี่ยวหน้าร้านกูเหรอไอ้เป็นออกไป มันไปทำอะไรให้ปลานักหนา มองหายเห็นแล้วสิโอ้ย มันไม่อยู่แล้ว ไ
¿Qué les pareció esta reflexión? Yo digo que bien, maestro. Uno no puede juzgar a los demás por lo que son, sin saber por lo que están pasando. Muy bien. Bien, nos enseña Que que a demuestre veces sin nosotros saber lo que otros hacen por nosotros, por desconocimiento, por no verlo, cometemos errores con esa persona y esas son las personas que nos están ayudando y nosotros no nos damos cuenta. Así es. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿No se entendió? Wanda dice hacer el bien siempre, sin importar con nadie. O sea, sin importar a quién sea. Eso está muy bien. Estoy de acuerdo. Bien, de eso se trata este pequeño video de reflexión. De no hacer juicio a priori, de no tener prejuicio, de no juzgar a las personas por su apariencia. Por nada se debe juzgar a las personas, independientemente de que nosotros quizás no lo encontremos en un accionar que no es el más adecuado. Hay que ver qué hay detrás que llevó a esa persona a convertirse en eso, y no juzgar. La palabra de juzgar solamente le corresponde al Todopoderoso. Es el encargado. Nosotros, si no vamos a sumarle a una persona, no estamos llamados a restarle. Con esa parte termino. Bien, lo que vamos a ver hoy es la unidad 2, que ya ustedes la tienen visible en plataforma, que son los conceptos que tienen que ver con la parte de ordenar y filtrar. Hay una práctica muy interesante sobre eso, con un libro con 3 hojas. Ya ustedes trabajaron la primera parte, la primera unidad, que se trataba de prácticamente lo más básico de Excel. Y en nuestro encuentro hicimos algunas explicaciones básicas que desde mi punto de vista y en base a lo que ustedes señalaban, cuando yo les preguntaba, ¿sabían eso? Y me respondían que no, que lo habían aprendido. Entonces, desde mi punto de vista, pues, fue interesante. Igual vamos a tratar de que el encuentro de hoy sea igual de interesante o quizá más interesante. De entrada vamos a abrir un libro de Excel. Yo voy a colocar por acá un libro de ejercicio, pero este no es el que vamos a utilizar en principio, porque esto ya es la parte de ordenar. Aquí habla de ordenar de A hasta la Z, pero no vamos a entrar de lleno a explicar lo que vamos a ver en esta unidad. Antes de hacer cualquier, vamos a decir, tratar cualquier tópico nuevo, vamos a preguntarle a ustedes. En el primer foro nosotros hablábamos, le pedíamos que establecieran un concepto de celda, rango de celda y este tipo de cosas. Eso quedó claro. ¿Alguien de lo que está aquí quiere retomar, retroalimentarnos de qué es una celda, qué es un rango de celda y este tipo de cosas? Porque para ver lo que vamos a iniciar a continuación debemos tener esa parte clara. ¿Quién nos retroalimenta? Debe ser uno de ustedes, chicos y chicas. ¿Quién se anima?
estoy refiriendo a esta parte que ustedes llenaron, o lo que me imagino que la mayoría de los que están aquí llenaron, lo que tiene que ver con el foro de esta unidad 1, donde le preguntamos acá qué es una celda, rango de celda y qué es una hoja de cálculo. En la clase pasada lo establecimos que era una hoja de cálculo, y como Excel es una hoja de cálculo, entonces quedaba contenido dentro de la definición o el concepto de hoja de cálculo. ¿Quién se anima para darme la definición de celda, rango y hoja de cálculo? Vamos a ver. Hola. Maestro, yo puedo decir un poquito. De acuerdo, pero antes La de, celda, obviamente, perdón, diga. perdón, puede dejar el micrófono abierto. Antes de animarle a que hagamos esto un poco interactivo, yo sé que están cansados, igual yo estoy cansado, yo paso igual que ustedes el día trabajando y llego aquí a la casa, inclusive hoy estoy con una afección de la garganta y aún así estoy aquí tratando de dar lo mejor. Entonces vamos a hacer la cosa un poquito interactiva, a ponerle un poquito de interés para que esto sea más, si se quiere, más llevadero el proceso. Gracias, Wanda, continúe. Ok, los conceptos de celda, rango de datos y hoja de cálculo van prácticamente, quizás para que lo podamos entender mejor, de lo micro a lo macro. Por ejemplo, una celda es el espacio o lo quizás hablando coloquialmente, el cuadrito que vemos en la hoja de Excel donde nosotros vamos a depositar cualquier dato, ya sea un dato numérico, alfabético o alfanumérico, igual. Entonces, el rango de datos es el conjunto de varias celdas. O sea, lo estoy tratando de poner un poco más sencillo, ya sea hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado o hacia el otro. Y la hoja de cálculo, obviamente, ella es el conjunto que incluye los rangos de datos y las celdas. O sea, vamos como que de lo micro a lo macro, de lo más pequeño a lo más grande, del conjunto a los componentes del conjunto. Entiendo yo, o sea, no quise dar una definición de que muy metódica y muy cosa, pero para que lo podamos entender mejor, así lo defino. Bien, profesor, ayudando Ajá, a Wanda, ajá. básicamente es como ella lo plantea, lo que tiene que ver con la celda, podríamos definirlo como el punto específico donde se unifican las columnas y las filas. Esto va determinado por una letra y un número, que Ujú. son básicamente la identificación individual de cada una. En lo que tiene que ver con el rango de datos, el rango de datos es el conjunto de dos o más celdas que poseen información, y en el caso de la hoja de cálculo es básicamente asociado a la zona de trabajo. Es el conjunto de todo donde podemos ejecutar la alineación de los datos y demás informaciones alfanuméricas que vamos a trabajar. Exactamente. A ¿Ok? eso se trata todo lo que tiene que ver con celda, rango y hoja de cálculo. Agregarle que ustedes lo mencionaron, pero sumarle un poquito lo que tiene que ver con la celda. Ustedes lo señalaron que es el asunto de la unión de una columna con una fila, la intersección donde se intersectan ambos. Esto es lo que se conoce como concepto de celda. Y en Excel, una columna, perdón, le digo que estoy un poquito complicado. Una columna se conoce como la división vertical del área de trabajo. Está dividida en columnas y cada columna está representado con una letra. Pero si sumamos el número total de secuencia de letras que se crean, sumarían aproximadamente, o no aproximadamente, sumarían exactamente 16.384 columnas. Creo que si no, el dato no me falla, es así. Lo mismo pasa, las columnas son los campos. Es bueno establecer que Excel nos permite la idea de manipular datos, grandes volúmenes de datos. Entonces, como vamos a manipular datos, entonces se sobreentiende que en Excel se trabaja con base de datos.
Cuando una persona te dice, estoy aquí trabajando con una base de datos, es muy probable que esté haciendo algún tipo de tabla dinámica, algún tipo de gráfico, algún tipo de reporte, algún tipo de informe, es lo mismo, en Excel. A eso se está refiriendo. Entonces, establecer que las bases de datos tienen columna y fila. A la columna en base de datos se le conoce como campos. Los campos, y en Excel es importante establecer de entrada que para una base de datos o tabla, dentro de una base de datos, hay que definir en los encabezados de la columna, es que se definen los campos o los nombres de la base de datos, no en la fila. Para un asunto de manipulación de la base de datos, si colocamos los nombres, por ejemplo, en una fila se haría mucho más compleja poder manipular los datos, mucho más complejo. Lo que estoy hablando acá, me refiero, esto es una columna, esto es una columna. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Confírmenme. Mi pantalla la pueden Sí, le apreciar. estamos viendo, sí. Ok, Sí. entonces, miren, en esta base de datos, el campo, que es una, si se quiere, una disminución subjetiva de lo que va a contener cada uno de los campos de ahí de hacia abajo. Cuando terminamos, todo esto que están aquí hacia acá abajo, que es conforman una fila, a eso se llama registro. En una base de datos no puede haber un registro totalmente en blanco, ni tampoco una columna o un campo de una columna totalmente en blanco. O sea, una columna total, igual que la fila, porque, por ejemplo, si yo presiono Control Shift y la flecha hacia abajo, ahí yo ya seleccioné todas los campos de esa columna, los 57, acá llega a 57, ahí hay realmente 28, 51 registros, o sea, 51 campos, perdón. Registros serían 51 si yo selecciono totalmente la base de datos. Ahí sí hay 51 registros. Esa diferencia hay que establecerla. Y hay que establecerla porque ya también lo dijimos en la primer encuentro en Excel, en la hoja de cálculo de Excel. A la celda se le denomina, tiene un nombre, que es la unión de la letra y la fila, pero ese nombre también se puede sustituir, e inclusive yo puedo crear una tabla con esta pequeña base de datos que tengo acá y denominar la base de datos para poder hacer una referencia a la base de datos y no a un lugar específico. Cuando hago una referencia a la base de datos, todo lo que esté contenido en la base de datos va a ser parte del efecto que yo quiera realizar. ¿Eso se entiende, jóvenes? Sí, se entiende. Perfecto, podemos seguir entonces. Denme un segundo que ahora sí apago esto aquí. Muy bien. Denme un segundo que se me apagó la segunda pantalla. Díganme si se ve mi segunda pantalla todavía. Ahora sí. No, no se percibe. Ahora la van a ver en breve. Un segundo. Pero así se ve la tabla. Ahora sí, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir. Se sigue viendo la tabla, ¿verdad? No, ahora se ve usted. Ahora sí. Positivo. De acuerdo. Entonces, volvemos aquí. Entonces, ya dijimos que el campo es esto que está acá arriba, ¿verdad? Que regularmente va a representar los encabezados de la base de datos y que los registros es una fila completa. Eso es importante saberlo. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque
Excel referenciamos las filas, las celdas, las referenciamos. Y hay varias formas de referenciar y denominaciones de referenciar la celda. Hay unas referencias que son absolutas, hay referencias que son relativas y hay referencias mixtas. ¿Saben a lo que estoy haciendo referencia? Valga la redundancia. Referencia de celda. Si no me equivoco, el tema de la referencia de celda es cuando yo estoy ejecutando, por ejemplo, una fórmula y en la referencia, por ejemplo, absoluta, yo fijo la celda. En la mixta, hago que o se mueva hacia la fila o se mueva hacia la columna. Y la relativa, ahí tengo un poquito de duda. No sé si estoy en lo correcto o qué. Estás en lo correcto en lo que dijiste. Lo que te faltó es voy a abrir una hoja en blanco, control U. Ahí tengo una hoja de Excel en blanco. Voy a escribir cómo se representaría. Por ejemplo, suponiendo que esta celda en la que yo me encuentro en este momento, que es la C2, ¿cómo lo sé? Porque se ve sombreado y por acá arriba dice el nombre C2. ¿Lo ven? Suponiendo que esta celda fuera la A2. Una referencia de esa celda relativa sería, aparecería el nombre así, de esa forma. Una A y el 2 acá arriba, A2, así aparecería. Eso es referencia relativa, lo voy a escribir por acá arriba, relativa. A esto que estoy trabajando ahora es referencia relativa. Una referencia absoluta aparecería el nombre de la celda o referencia aparecería precedido del signo, a ver dónde lo tenemos, acá, del signo de moneda, de dólar, igual para el número. Eso es una referencia absoluta. Una referencia mixta sería, o podría ser, hay varias formas de expresarla. Vamos a expresarla A y vamos a fijar solamente la fila. Entonces, explico, paso y explico. Una referencia relativa se explicaría de la siguiente manera. Yo tengo, y ahí mismo vamos a explicar cómo se hace un relleno automático de manera sencilla. Hicimos algo parecido en la clase pasada y muchos de ustedes tienen conocimiento. Aquí yo voy a crear una secuencia numérica que va a incrementar de 1 en 1. Selecciono en la parte inferior derecha de la celda. Cuando el cursor cambia a una cruz negra totalmente, yo ahí puedo crear una secuencia. Acá yo voy a colocar como si fuera a hacer una tabla. Y voy a dejar lo demás en blanco. Y acá voy a colocar el resultado. Acá voy a hacer una referencia relativa. Y ustedes van a ver qué pasa cuando hay una referencia relativa. Para iniciar una celda una fórmula en Excel, lo primero que debemos agregar es el signo de igual. Algunas personas agregan el signo de más, pero hay funciones en las que el signo de más puede crearte algún tipo de inconveniente, algún tipo de error. Entonces, igual, primera celda. Miren, fíjense aquí, yo no estoy trabajando, por eso es que es importante conocer lo de la referencia de la celda. Ahí yo no estoy colocando valores, contenido de la celda. Ahí yo estoy colocando la celda en sí, la referencia de la celda, que puede variar. Y como las celdas son variables, a menos que tú no decidas darle el valor constante, tú lo puedes decidir, pero ella no lo puede decidir. Entonces, como las celdas son variables, lo recomendable es trabajar con la celda, porque el valor que ella contenga en un momento, en otro momento puede totalmente cambiar, es lógico. Entonces, como eso puede cambiar, las funciones que se le apliquen van a realizarse de manera errada si tú trabajas con los valores y no con la referencia de la celda, o la referencia o nombre de la celda. Entonces voy a hacer una multiplicación, coloco el operador, que en este caso es el asterisco, y luego selecciono la segunda celda, que en este caso es la H2. Como están sucesivas, o sea, una al lado de la otra, lo único que va a variar acá es la columna, la fila sigue permanente. Entonces, enter,
Si yo multiplico 1 por 2 es correcto. Esto debe dar 2. Entonces, Excel, como una herramienta potente, inteligente y que nos facilita enormemente la vida, debería hacer el cálculo automático hacia acá. O sea, todos los valores. Acá debería haber 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4. Vamos a ver. O sea, si yo arrastro, como esto es una referencia relativa, miren lo que pasó. O sea, me refiero a esto. Y si ustedes aquí lo ven, por ejemplo, ustedes se van a dar cuenta en la función que yo acabo de agregar, que la referencia de ese valor es relativa. O sea, la H2 es totalmente relativa. ¿Por qué es relativa? ¿Quién me dice? Porque no está fija ni la fila ni la columna. Muy bien. Y para que esté fija, ¿qué hay que colocarle? ¿Qué debe tener? Bueno, básicamente utilizamos F4 en su gran mayoría para poder fijarle y poner el número o el símbolo de dinero que preceda, o de peso que preceda, o a la fila o a la columna, cualquiera de los dos que se quiera fijar. Correctamente. Tú acabas de agregarle un atajo, que es la tecla F4, que nos permite nosotros agregar automáticamente el signo de peso. Si es la forma más básica. Y con F4, ya que tú lo señalas, si por ejemplo yo quisiera fijar esa celda, nada más tendría que ir dándole F4. Miren cómo ahí voy variando. Le di 2 veces. Miren cómo solamente ahí está la fila fija. Si yo quisiera fijar solo la columna, le doy otra vez. Ahí está fija la columna. Como yo sé, el signo está delante de la letra y no del número. Si le doy otra vez, ahí vuelve y la coloco la referencia de la celda relativa. Si le doy otra vez, entonces ahí estaría tanto la columna como la fila. Cuando yo fijo la columna, ¿para qué? Para que si una función se mueve hacia la derecha, o sea, o hacia la izquierda, entre las columnas, pues el valor no se mueva de posición. Y cuando filo las filas, o sea, el número, para que cuando yo arrastre hacia abajo o hacia arriba, si hay espacio, el número de la fila no se mueva. O sea, que el valor de la fila quede intacto, íntegro. Para eso se hace. Entonces, si yo hago esta función así como la acabo de hacer ahora, tanto la columna como la fila, este de acá no es necesario, porque solamente yo estoy trabajando con fila, porque estoy multiplicando de manera horizontal. O sea, voy bajando una fila, 2 filas y así sucesivamente. Entonces, si yo arrastro ahora, miren lo que va a pasar. Que automáticamente el cálculo sí se va a hacer. ¿Por qué? Porque él está haciendo de manera diagonal y de manera horizontal, multiplicando todo el contenido de esta columna hasta ahí por esta sola celda, por esta celda solo. ¿De acuerdo? ¿Entendieron, chicos? Fuerte y claro. Perfecto. Entonces ya ahí vimos las referencias relativas y vimos la referencia absoluta y mixta, porque acá la hicimos mixta. ¿Por qué? Porque acá nada más tiene el número, o sea, la fila está fija. Esta es una referencia totalmente mixta. Esta es absoluta, esta es relativa, la H, y esta es absoluta, el número 12. Entonces eso la convierte en una referencia mixta. Ahí estaría explicado lo que tiene que ver con la celda de relativa, absoluta y mixta. Y esto es importante dominarlo porque a veces tenemos un valor que es una constante, que puede ser un porcentaje, puede ser un número X, lo que sea, y no tenemos que replicar el valor hacia abajo tantas veces como se vaya a utilizar para poder aplicar algunas funciones en filas o en columnas. ¿De acuerdo? Interpretan la usabilidad de saber este concepto, tenerlo claro. Referencia relativa, absoluta y mixta. Yo me quedé en el aire. ¿En el aire? ¿En qué parte? Vamos a ver. Me perdí, profesor, disculpe, no es culpa de usted. Fue cuando en la columna, cuando dio el recorrido que marcó los números 4, 6, 8, 10, 12. Ok, bueno, voy a hacer brevemente desde cero, aunque está el video, pero lo vamos a hacer. Porque esto es bastante sencillo de hacer. 1
y 2. Ahora voy a crear acá entonces una secuencia. Selecciono. Voy a explicar que se me escapó la forma en que el cursor se ve representado en Excel. En Excel, en la hoja de trabajo, en el área de trabajo, el cursor adopta la forma. El cursor, ¿verdad? Es mi puntero, ¿verdad? Ahí está como el cursor. ¿Cómo se ve el cursor? ¿Quién me lo describe? Cruz, cruz. Una cruz blanca, ¿verdad? Sí. Eso me indica a mí que yo puedo, si presiono clic izquierdo del mouse y arrastro hacia donde yo arrastre, eso me indica a mí que yo puedo seleccionar un rango de celda. Y alguien dijo que un rango de celda es cuando hay 2 o más celdas seleccionadas, eso se le denomina rango de celda. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, voy a seleccionar los 2 valores que acabo de crear. Y ahí también agrego que en Excel, creo que lo dijimos el primer día, los valores que podemos insertar en Excel son de 3 tipos. Texto, número, fecha y hora. Los demás son combinaciones de todos estos valores. ¿De acuerdo? Ok, entonces seleccioné mis 2 valores, el 1 y el 2, las 2 celdas, la G2 y la G3. Entonces, en la parte inferior derecha de la celda arrastré. En la derecha me va diciendo los valores, cuánta cantidad de celda yo llevo seleccionada. Y a suelto automáticamente ahí ella va a reproducir la secuencia que yo acabo de indicar, que es de 1 y 2. Yo puedo crear secuencias de diferentes, por ejemplo, 2 y 4. Va a saltar del número 2 al 4, el siguiente sería el 6, 8 y así sucesivamente. O sea, que haría una secuencia incrementada de 2 en 2. ¿De acuerdo? Ok. Entonces aquí pusimos el número 2. Vamos a variar el número. Vamos a poner el 3. Llámese la tabla del 2. Vamos a aprendernos la del 3. Entonces, para poder explicar lo de la secuencia relativa, utilizamos este ejemplo. Los tipos de referencia, relativa, absoluta y mixta, utilizamos este ejemplo. Y uno de ustedes agregó que para colocar ese signo de peso que se ve en la referencia, simple y llanamente habría que presionar la tecla F4. No es la F y luego el 4. Es la tecla de función que se llama función 4, F4. A esa tecla me refiero. Entonces dijimos que para agregar una función, cualquier tipo de función en Excel, vamos a colocar el signo de igual. Seleccionamos la celda, colocamos el operador, que en este caso es el asterisco. En Excel se utiliza el asterisco. Y luego seleccionamos la siguiente celda y presionamos F4. Ahí tenemos una referencia relativa, absoluta o mixta. En la H2 ahí. ¿Qué tipo de referencia ustedes pueden ver? Según el ejemplo. Hola. La relativa y la absoluta. Absoluta. En Y la H. relativa. Y la unión hace la mixta. Y la unión de la... Exactamente. La unión hace la mixta. Entonces, la G2 es relativa. La H2 es absoluta. Y la unión de G2 por H2 hace la mixta. Mejor de ahí ya creo que no podría ustedes haberlo dicho. Muy bien, ahí tengo el valor. Entonces, como yo fijé este valor, o sea, lo convertí en una constante, entonces si yo arrastro esta función hacia abajo, entonces Excel inteligente va a comenzar a aplicar la función de esta celda por esta celda, esta celda por esta celda, esta celda por esta celda y así sucesivamente. Yo solamente tendría que hacer doble clic en la parte inferior derecha. Entonces ya vimos el cursor de manera de cruz blanca que nos permite seleccionar. Entonces el cursor, cuando yo lo pongo en el relieve de la celda, cambia a una cruz con punta, como se ve ahora. Si yo esa cruz con punta presiono clic izquierdo y arrastro, entonces miren qué va a pasar. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó? El 3 saltó a la celda
K6. Correctamente. El 3, esa función, ese valor que yo tengo, lo acabo de mover de la I2 a la K6. Entonces voy a volverlo a colocar allá. Ahí está. Entonces ya vimos, cruz blanca me permite seleccionar. Cruz con punta me permite arrastrar el contenido de una celda. Cruz sin punta hacia abajo me permite replicar una función, un rango de valores o un mismo valor. Mírenlo ahí. Ahí repliqué la función que es 1 por 3, 2 por 3, 3 por 3 y así sucesivamente. ¿Está claro? Sí. Perfecto, ahora sí. Que fue que no vi cuando le dio el cursor hacia abajo para... De acuerdo. Entonces vamos a ver qué nos faltaría agregarle de esta parte de lo básico. Faltaría de esta parte de el menú inicio todo lo que tiene que ver con formato, que es esta parte de acá. Pero esto, ¿hay alguien aquí que no haya trabajado en lo absoluto con el editor de texto de Word? De Word no, editor de texto Word o con Excel. Que tengamos que explicar esta parte que tiene que ver con edición. Lo obviamos esa parte. A mi parte sí. De mi parte también. De acuerdo. Entonces vamos a obviar esta parte. Y vamos a trabajar un poquito, que también relativamente es edición, pero no esta parte de edición que lo tienen todos las aplicaciones del paquete de Microsoft 365, sino la parte que tiene que ver con la parte de edición de celda y la parte de celda por acá. Por acá, más bien, esta parte de estilo de celda. Ustedes ven que acá yo tengo los valores de esta pequeña funciones. Lo tengo acá y no pasa nada. O sea, no tiene nada. Están distribuidos en diferentes rangos de celda. Está en una sola celda y esto por acá. Si a esto yo quisiera darle una estética, pues bueno, acá en la parte de inicio, en estilo, por acá hay una funcionalidad que con estilo de celda ya prediseñados que podrían serte útil en caso de que tú no quieras dedicarle tiempo a crear este tipo de ese estilo. O sea, que tú no quieras tener que colocarle todos los bordecitos, o sea, venir aquí, colocar todos los bordecitos, ponerle un relleno, darle un color de letra y así sucesivamente. O sea, que es simplemente explorar esta parte de acá. Y también por acá habla un poquito de lo que es formato condicional, pero eso es un tema más adelante. ¿De acuerdo? Tú puedes personalizar un estilo. Tú puedes crear un estilo, nuevo estilo de celda y tú lo personalizas a tu gusto. Tú en formato, tú vienes y estableces qué es lo que tú quieres. Inclusive, si tú quieres, es una fecha que yo quiero o una hora. O sea, preestablecer un estilo para que aparezca como tú hayas seleccionado o como tú lo hayas definido el estilo. Esto ustedes pueden explorarlo y crearlo. Inclusive tú puedes ponerle el tipo de borde, si tú quieres borde con 2 rayas, quieres borde con puntico, le puedes poner el relleno, el color del relleno, incluso tú puedes proteger la celda en sí para evitar que la celda, el usuario haga algunos cambios que vayan a afectar el funcionamiento de la hoja de cálculo. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí. Sí, claro. Muy bien, entonces vamos a ver qué nos faltaría. Números. Ok. Algo que de entrada es importante conocer de Excel es los formatos
que yo le puedo dar a una celda partiendo desde esta parte de acá. Este que está por acá es el formato contabilidad, este formato porcentaje, este estilo millares, este para disminuir decimales, más bien para aumentar, y este para disminuir. Pero por acá yo puedo agregar los diferentes formatos que yo le puedo agregar a una celda. En general, que es que viene por defecto, yo puedo decir que el campo va a ser numérico. Puede ser que el campo va a ser estilo moneda, contabilidad, fecha corta y así sucesivamente. Y esto va a permitir hacerle cambios. Por ejemplo, miren qué pasaría si yo introduzco un número en una celda, suponiendo 23.698. Y yo digo que este campo es un campo tipo fecha. Me voy a ir por acá y le voy a poner fecha corta. Automáticamente Excel ya interpretó que ese fue el 17 de noviembre de 1964. Ese valor. ¿Cómo Excel determinó eso? Excel comienza a contar porque una fecha son días transcurridos a partir de X tiempo. Eso es una fecha. Entonces Excel comienza a contar desde el 1900 hasta el 2024 los días que hayan pasado. Y según Excel, la cantidad de días que han pasado desde 1900 a el año 64, o sea, 1964 son 23.600 y algo, que fue lo que yo escribí, 698, que fue lo que yo escribí allá. Si yo le hago clic acá, Excel lo va a representar como una fecha. ¿Lo ven ahí? 17/11 del 64. ¿De acuerdo? Voy a colocar 3.500, suponiendo que yo quiera representar, lo voy a replicar este valor 3 veces para hacerle formato diferente. Yo tengo 3.500, suponiendo que este yo lo quiero con los separadores de millares y los separadores decimales. El separador de millar que nosotros utilizamos en República Dominicana es la coma. Y el separador decimal es el punto. En Europa es opuesto. Entonces, eso es importante eso también establecerlo. El número, por ejemplo, si yo quisiera ponerlo en estilo millares, simplemente tengo que venir a estos 3 ceritos. En algunos casos, si tu Excel está configurado como para Europa, va a aparecer una coma acá. En este caso, como está configurado para América, aparecen los 3 ceritos. Y mírenlo ahí como automáticamente Excel colocó la coma y los separadores decimales. Si yo no estoy, como en este caso no hay decimales y yo no necesito esos ceros, pues bueno, pues yo lo puedo ocultar. Si necesito, por ejemplo, voy a trabajar con 3 ceros, lo aumento. 4, 5, 6, bueno, los ceros que yo vaya a utilizar. Y así sucesivamente. Vamos a dejarlo ahí con 2. Denme un segundito. ¿Se entiende la explicación hasta el momento? ¿Está todo claro? Sí, profesor. Ahora sí. Denme un segundito, que tengo un perrito aquí que parece que quiere salir a jugar un poco. Muy bien, entonces vamos a continuar. Entonces, lo siguiente que vamos a ver es el estilo contabilidad y vamos a ver el estilo moneda y qué lo diferencia, porque tienen algunas cosas, la mayoría de cosas similares, pero hay algo que lo diferencia que ustedes lo van a establecer de inmediato, ustedes verán. Acá vamos a definir primero el estilo contabilidad. Nos vamos acá y buscamos contabilidad y miren qué pasa cuando yo defino un estilo contabilidad. ¿Vieron qué cambió? El mismo valor. ¿Qué tiene de diferente del estilo millares? El símbolo de peso. El signo de pesos delante. Entonces miren ahora en el formato moneda, que va a variar de los demás formatos que hemos establecido. Formato moneda. Miren ahora. ¿Qué varió? El distanciamiento.
El, Para el espaciamiento del símbolo. el distanciamiento del signo. El Este no tiene distanciamiento. el signo, este sí lo tiene. Este está pegadito. Eso varía. Inclusive yo puedo personalizar una celda. Por ejemplo, esta fecha la voy a personalizar. Me voy a ir a la parte acá de donde está el número. A mí me aparece comprimido porque la pantalla donde yo lo estoy, la segunda pantalla, es un poco, la resolución es un poco más menor y no me lo aparece desplegado. Pero a ustedes les va a aparecer eso que se ve, todo esto se ve, todo esto va a estar visible. Entonces, ustedes le van a hacer clic, que le va a aparecer a ustedes por acá arriba, en este botoncito, formato de número. Y acá está. Entonces, por acá arriba yo puedo borrar o personalizar por acá más bien. Como yo quiero que aparezca esa fecha, que es 17/11/64. Yo le puedo decir, por ejemplo, con simple y llanamente yo puedo ir haciendo. Si yo coloco la 3D, por ejemplo, 3D, ahí va a decir, vamos a colocarlo completo. Ahí va a decir que eso fue, ese día 17 fue un martes. Si yo agrego acá 4M, ese día, ese mes es noviembre, mírenlo ahí. Y si agrego 4Y, me va a decir qué año es exactamente, porque ahí dice 64. Pero eso puede ser 1864, porque no vemos los primeros valores. Entonces, si agrego 4Y, automáticamente ahí voy a tener que fue el año 1964. ¿Lo ven? Si yo le doy a aceptar, pues va a aparecer como se muestra acá, aceptar. Mírenlo ahí como aparece. Martes, noviembre 1964. ¿De acuerdo? Esto es básico. Si seguimos personalizando esta misma fecha, podemos decir que agregar texto, literalmente nosotros, si vamos a agregar texto en una personalización, siempre va a estar dentro de comillas. Vamos a decir, este día, perdón, este día vamos a cerrar la comilla, vamos a darle espacio. Bueno, vamos a agregar fue y vamos a poner 2 puntos. Fue 2 puntos. Este día fue martes. Y vamos a agregar acá separado una D para decir martes 17. Y vamos a agregar de noviembre de el mes. Vamos a agregar el mes. El mes de noviembre. Y vamos a agregar en el año del año, entre comillas, del año, cerramos comillas y paréntesis, 1964. Entonces miren ahí cómo se va a variar ahora cuando yo le dé a aceptar. Miren, este día fue martes 17 del mes de noviembre. Bueno, quedó pegado, eso habría que separarlo, pero ustedes ven que sí se puede. Del mes de noviembre del año 1964. ¿Se entendió esa parte? Los códigos sí, pero ¿Perdona? no fue en código, sí, pero se entendió. Ok, recuerden que la grabación va a quedar y yo la comparto mañana. O si sube rápido, lo compartimos esta misma noche. Está claro entonces esta parte. Esto que tiene que ver con formato. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Han aprendido algo nuevo? ¿O siguen todo lo que hemos visto? ¿Ustedes ya lo dominaban? Vamos reforzando, vamos reforzando. Es lo que importa.
Ya nosotros vimos en esta hojita lo que es lo comenzamos a trabajar, pero no establecimos un concepto, lo que es el concepto de una fórmula, y es sencillo. Una fórmula es una secuencia de valores que va a contar de referencia de celda. Lo dijimos, pero no lo agrupamos el concepto. Referencia de celda, funciones, y para que una fórmula pueda ser funcional debe tener operadores. Y hay diferentes tipos de operadores. Hay operadores aritméticos, hay operadores lógicos, hay operadores de condición, y así sucesivamente. Los operadores lógicos son conocidos como, por ejemplo, el signo de igual es un operador de operador lógico. Igual, el signo de mayor, el signo de menor, el signo de diferente, el signo de mayor o igual, y el símbolo de menor o igual. Estos son los operadores lógicos o de comparación. Yo puedo preguntar, este valor es mayor que este, o este valor es igual que este valor es menor que este valor es diferente a este. E inclusive puedo, me va a dar un resultado que va a ser verdadero o falso. Un ejemplo, voy a colocar varios valores de aquí para abajo. Voy a colocar 4 y acá un 3. Aquí voy a colocar 3 y aquí 4. Aquí 10 y aquí 10. Y así vamos a tratar de ver si hacemos, y aquí vamos a colocar 8 y 7. Ahí estaría. Vamos a colocar los operadores lógicos. Por ejemplo, si yo digo igual, este valor es igual a este valor. Si yo ejecuto esa función, si tabulo esa función, o sea, para tabularla hago enter o presiono la tecla tabuladora. Si yo ejecuto la tecla enter en esa función, ¿qué debe aparecer ahí? El signo de menor, El signo, de menor. interpreten. Yo estoy diciendo, lo voy a leer en español. Esta referencia a esta celda que contiene en este caso el valor 4 es igual a esta referencia de esta celda que contiene en este caso el valor 3. Un 4 no va a aparecer. Para ver es falso. Va a ser falso. ¿Va a aparecer? Un 4. Falso. Ah, yo no Falso. sé cuadrar. Falso de toda falsedad, como dice ella. Porque yo estoy haciendo una pregunta, Excel. Miren, Ok. la repito, para que entiendan la lógica. Yo le estoy diciendo, la E12 es igual a la F12. No, eso no es igual, porque 4 y 3 no son iguales. Si yo pongo acá el valor 3, 3 es igual a 3. Sí, verdadero. ¿De acuerdo? Fuerte y claro. Comenzamos con el igual. Ahora yo voy a decir, igual, esta celda, o sea, la E3 es mayor que la F13. ¿Qué debe aparecer? Falso igual. Falso igual. Ahora yo voy a preguntar aquí. Igual. Esta Profesor, celda. entonces por usar los operadores lógicos, de por sí te tira la respuesta verdadero o falso. O sea, Correctamente. a eso es que lo que estamos tratando ahí. Exactamente. Tú dirás, ¿y en qué me va a servir eso? Bueno, pues más adelante, no en serie intermedio y principalmente en Excel avanzado, hay funciones de condición, que es una de las funciones más importantes de Excel, que tiene que ver totalmente con lo que es la tabla de verdad. Y por eso se utilizan estos operadores, que inclusive se utilizaban en la tabla de verdad de álgebra. La función a la que hago referencia es la función sí, que es la condición por excelencia, en cualquier lenguaje de programación y en Excel. Tú puedes preguntar, si Juliana es mayor de edad que Margarita, entonces a Juliana aplícale un incentivo. De lo contrario, no le aplique nada.
Entonces, para eso hay que saber los operadores lógicos y todo va a depender de verdadero o falso. ¿Se cumple o no se cumple? ¿De acuerdo? Entonces yo voy a preguntar 10 y 10. Yo voy a preguntar 10 es diferente de 10. Eso va a ser igual. Falso, porque son iguales. Eso, exacto. Y aquí voy a preguntar, para utilizar otro operador, voy a preguntar con la combinación mayor o igual. Esta celda es mayor o igual que esta otra celda. ¿Qué va a aparecer ahora? Verdadero. Verdadero, y ahí estaría. Simple y llanamente. Hemos hecho un condensado de lo que Excel en Excel se denomina como Excel básico, pero incluyendo estas pequeñas cositas que son de Excel básico, puede que alguno de ustedes no la haya visto, o sea que puede ser que sea algo novedoso para ustedes. Es así. Sí. De acuerdo. Entonces voy a ir. Vamos a ver qué otra cosa podemos agregar para antes de irnos a la práctica de lo que ustedes van a hacer en plataforma. Ok, vamos a agregarle. Voy a colocar mi nombre y mi primer apellido acá. Y suponiendo que acá yo tengo aquí dice nombre, y por acá apellido. Poniendo que una base de datos me aparece esto y por acá dice nombre y apellido. Ustedes saben lo que va a pasar ahí, ¿verdad? Si dice nombre y apellido en esa celda, ¿qué debe aparecer aquí debajo? Un nombre y apellido. Un nombre y La apellido. combinación. La combinación. Entonces en Excel hay una manera de hacerlo. Hay varias. Una de las maneras más, vamos a decir, si se quiere, más básica es utilizando un operador que se llama el operador de concatenar. Hay una función y hay un operador. El operador de concatenar es este. Esa se llama la I comercial. Ese es el operador de concatenar. Para concatenar esas dos celdas, simple y llanamente yo haría y si lo voy a colocar en principio pegado, o sea que aparezcan pegados, porque para separarlo tengo que agregar otras cosas. Si yo hago enter ahí, yo acabo de concatenar, que es lo mismo que decir unir. Yo acabo de unir el contenido de la celda D7, se lo uní a la E17. O la E17 se la uní a la D17. Si yo hago enter, ahí va a aparecer unido Eric Aybar. ¿De acuerdo? Para que esto aparezca separado, bueno, pues entonces habría que agregar el separador entre comillas de esta manera, que es un poquito más largo. Ahí estaría la E17, únele el espacio y al espacio únele la E17, enter, y ahí estaría separado. Así se leería la función, se interpretaría la función. ¿Se entendió? Sí. De acuerdo. Entonces, vamos a ver. Y es saberse una, porque prácticamente si hay una lista y tú lo quieres unir, ya nada más es arrastrar. De acuerdo, exactamente. Hay otra manera, déjame ver si yo tengo alguna lista
Ok, yo creo que sí que tengo una lista personalizada. Déjame ver si con Juan Pérez. Que vamos a verlo. Vamos a verlo. Ahora mismo lo vamos a ver. Déjame ver si es verdad. Sí, ahí yo tengo una lista personalizada. Una lista personalizada es una configuración que tú puedes hacer en Excel que te va a permitir a ti trabajar con una base de datos, de nombre, de categoría, de clasificaciones, de lo que sea que tú tengas, que necesites, que lo utilices con frecuencia y no tener que estar copiando y pegando o creándola desde cero. Eso sale porque yo creé una lista personalizada. La lista personalizada también, por ejemplo, creo que también lo mencioné, por ejemplo, lunes, esto sale porque hay una lista personalizada. Si yo quiero los demás días de la semana, pues arrastro. Y ahí va a salir los 7 días. Miren, martes, miércoles, jueves y viernes. Eso es porque hay una lista personalizada previamente en Excel. Entonces lo mismo pasó con estos datos acá. Yo voy a esta basecita de datos, la voy a mover del lugar, la voy a trasladar para acá para poder trabajar en este espacio. Entonces acá yo voy a poner, acá yo tengo unido el nombre y el apellido, ¿verdad? Que sí, Juan Pérez, Pedro García. Bueno, acá yo voy a poner aquí nombres y apellido. Que estos son cosas que comúnmente pasan en la empresa. Te dice una columna, te dicen nombre, en el otro, bueno, vamos a agregar aquí nombres y apellido. Nombre y apellido. Y apellido. Ok, y en esta suponiendo que quieran nada más el nombre. El nombre. Y en esta que quieran por acá el apellido. Esto es auto relleno automático, lo que vamos a ver ahora. Entonces, yo tengo por acá Juan Pérez. Si yo escribo Juan y hago enter y acá escribo Pedro, automáticamente Excel determinó que lo que yo quiero de la columna de la izquierda extraer solo los nombres. Si yo le doy a enter, automáticamente miren lo que pasó. Imagínate, eso no se ve grandioso ahora, pero imagínate que eso fueran cientos de miles de datos que tú quisieras extraer de manera rápida. Lo mismo va a pasar por acá. Claro, tiene que escribir tal cual los datos para que puedan funcionar. Desde que yo escriba la G acá, miren cómo automáticamente ya Excel me va a auto rellenar. Si yo hago enter, miren ahí como yo tengo mi base de datos dividida en segundo. Y eso no importa que sean. Ajá. Sí, una cosa, profesor, pero me imagino que, por ejemplo, la base de datos debe de cumplir con un mismo criterio, porque, por ejemplo, ahí, si fuese Juan Pérez Solano, pero abajo fuese Pedro García, ¿existiría también la forma de Sí, hacerlo? sí, igual. Lo único que, por ejemplo, tú dijiste Juan Pérez Solano, entonces ese va a tener un apellido y un segundo apellido. Pero el de abajo, tú dijiste que nada más iba a tener un apellido, ese nada más va a tener un apellido, el otro campo o registro va a quedar en blanco. Sí, lo digo porque, por ejemplo, puede suceder que uno se llame Juan Pérez Solano, pero otro se llame Pedro Armando García Godoy, por ejemplo. Ujú. Ahí automáticamente entiendo que Excel va a asumir el segundo nombre como primer apellido. Por eso digo que si la base de datos tendría que tener la misma característica, o sea, el mismo nivel de caracteres. Ahora te entendí, eso es totalmente correcto. Porque él va a interpretar tal cual la separación como el segundo. Pero en este caso, eso va a ser decisión de cómo tú alimentes la base de datos para este tipo de situaciones, para poder sacarle provecho a este tipo de situaciones. Ahora, independientemente de que es muy poco probable que aparezca una persona. Si tú alimentaste la base de datos con los dos nombres, si tiene dos nombres, y aparece uno que tiene un solo nombre, pues adivina que en tu base de datos de cientos de miles de datos va a aparecer una excepción. Entonces tú lo que tienes que modificar la excepción, que es menos trabajo. ¿Se Sí, claro, entiende? es entendible. Es lógica. Pero lo que tú dices, la acotación que tú haces es correcta. O sea, él vería el segundo nombre como el apellido. Totalmente. ¿De acuerdo? Excel es inteligente, pero no tanto. Para ponerlo de una manera más
graciosa. Voy a cerrar esto y voy a ir ya a lo que es la práctica que ustedes van a tener en plataforma. Iba a explicar algo de esto, pero hay unos videos donde yo explico esto de que tiene que ver con ordenar y filtrar. De hecho, vamos a hacer un ejemplito básico de esto de ordenar. Aquí me dice ordenar desde la A a la Z por apellidos. Entonces acá yo tengo apellidos y nombres. Entonces me coloco en la columna donde está por lo que yo quiero ordenar. Preferiblemente para ordenar aparece en inicio la funcionalidad de ordenar. Por acá aparece la funcionalidad de ordenar, pero preferiblemente me gusta enseñar directamente por esta parte, porque por esta parte yo me puedo ir directamente al botón de ordenar y acá yo agregar cualquier filtro para ordenar y cualquier criterio para ordenar. Aquí me dice que ordene por apellido. Ustedes ven que comienza con el apellido Vega, pero hay un apellido que es Aguirre. Mírenlo por acá. O sea, ese apellido debería estar hasta acá arriba. Y si ustedes ven Aguirre, el nombre de Aguirre, de la persona que tiene como apellido Aguirre, es Ricardo. O sea, que si yo haciendo clic acá, automáticamente cuando Aguirre suba acá, también va a aparecer y va a subir todo el registro de Aguirre. Y simple y llanamente yo tengo que agregar, como me dice desde la A a la Z, acá dice AZ, ZA. Es simple y llanamente hacerle clic acá. Y automáticamente miren Aguirre, Ricardo, Avenida, o sea, todos los datos del registro de Aguirre se fue contenido o al lado cuando yo le di a ordenar. Esto es muy básico. Y ustedes van a tener entonces en plataforma una actividad referente a esto. ¿Dónde la tengo? Vamos a buscarla para trabajar en base a la actividad per se, para que así tengan el video como aval. Entonces actividad unidad 1, actividad unidad 2, esta es, por acá está. Voy a poner esto un poquito más pequeño para que se vea las instrucciones. Hay 3 hojas. Ejercicio 1, ordenar por un criterio. Ejercicio 2, ordenar por 2 criterios. Ejercicio 3, formato y filtro. Entonces cada uno de estas instrucciones, estos globitos que hay por acá, te dicen lo que tú vas a hacer. Aquí dice, con la herramienta de bordes, aplicar todos los bordes línea a la tabla. Yo voy a seleccionar de manera rápida, control chi, la flecha hacia abajo. Ahí hay 1000 y pico de registro. Miren, control chi, la flecha hacia arriba. Entonces me dice con la herramienta de bordes. Acá está la herramienta, perdón, en fuente acá está la herramienta de borde y me dice que aplique todos los bordes. Simple y llanamente esto, todos los bordes. Ahí estaría aplicado. Ahí tiene ya todos los bordes, mírenlo ahí. Luego dice aplicar formato de número estilo millares a los valores del campo precio por unidad, control chi, la flecha hacia abajo. Ahí seleccioné toda esta columna, simplemente los campos que tienen valores numéricos, porque me está hablando de estilo millares. Yo no lo voy a aplicar estilo millares a un texto que dice precio por unidad, lógicamente. Entonces en número, ya lo vimos, estos 3 ceritos representan estilo millares. Y esto va a variar, que le va a agregar los decimales en lo que tienen menos de una centena. Y en lo que tienen más de una centena, o sea que son, que tienen más de una centena, que son unidad de 1000, le va a agregar la coma. Ahí estaría. 493.00, el que pase de 1000, como 3000, como en este caso 3325, le agrega la coma, separador de millar y el punto separador decimal. Y ahí se toma una estética diferente. Por ejemplo, en este caso, esta base de datos habría que agregar estilo millares tanto a precio por unidad como total. A cantidad sería un valor que tú deberías agregarle número, el formato número, pero creo que acá lo dice. Bueno, no lo dice. Aplicar formato número contabilidad al valor del campo total. Entonces vamos a aplicarle formato contabilidad. Control chi, la flecha hacia abajo. Nos vamos a número y vamos a buscar contabilidad. Y ahí estaría. Acá hay un detalle. Miren cómo se ve la base de datos. ¿Qué ustedes creen que pasó acá?
Las cantidades son más grandes que el ancho de la celda. Eso es correcto. Entonces, simple y llana, en la intersección de la celda H y, perdón, la columna H y la columna I, simplemente ponerlo más amplio, ampliarlo, puedo hacer doble clic y automáticamente lo va a ajustar. Y ahí estaría. Y entonces se aparecerían todos los valores. El cuarto mandato dice ordenar numéricamente la tabla por el campo cantidad de menor a mayor. Entonces, de menor a mayor, cantidad, vámonos a datos y lo vamos a ordenar de menor a mayor. Acá yo, en vez de hacerlo directamente por acá, voy a ordenar la base de datos. En cualquier parte de la base de datos yo puedo hacer. Voy a hacer clic en el botón y me dice que por el campo cantidad. Yo voy a decir que por el campo que quiero ordenar es cantidad. Y le voy a decir que es de menor a mayor, como se ve acá. Y entonces ustedes van a ver cuando yo le dé a aceptar, como mi base de datos. Ya miren cómo automáticamente, como yo le dije por el campo cantidad, automáticamente él me seleccionó todo el área de la base de datos que yo necesito ordenar. Le voy a dar a aceptar. Aquí dice 35 al principio. Si yo le doy a aceptar, ahí va a aparecer un valor menor. Miren ahí, 1, 1, 1, 2, 2, 2, y ahí estaría ordenado de menor a mayor toda la base de datos. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien, el segundo ejercicio, acá el mandato, vamos a ponerlo pequeño, el zoom. Acá dice las instrucciones, ordenar alfabéticamente la información por los campos proveedor y ciudad de menor a mayor en ambos casos. Proveedor, voy a buscar el campo proveedor, acá está, y me dice de menor a mayor. Entonces, desde la A a la Z es de menor a mayor. Ahí ya está ordenado por proveedor, pero me dice que también por y ciudad. Entonces, como el proveedor, vamos a decir, hay proveedores con A, con B y así sucesivamente. Pero ahora, como yo voy a ordenar por ciudad, esto puede no, esto va a variar aquí. ¿Por qué? Porque él va a ordenar esto de menor a mayor. Si hay alguna ciudad que comience con A, la va a colocar. Y entonces, todas las ciudades que aparezcan con A van a aparecer encima, pero acá va a pasar lo mismo, que van a aparecer América, puede ya que nada más haya dos, después venga la B y así sucesivamente. Mírenlo ahí. Ahí está, miren ahí, América, y miren cómo acá pasó a Bigfoot. Usted dirá, profe, pero la desordenó porque deberían aparecer todas las Américas. No, porque tú le estás dando prioridad a la última orden y acá sigue ordenada alfabéticamente. En Atlanta, todo lo que tenga que ver con Atlanta está ordenado alfabéticamente por proveedor. Comienza con América, luego Bigfoot, después Simecon y así sucesivamente. Está ordenado también alfabéticamente. Cuando llegue, por ejemplo, pase de Atlanta a Baní, miren cómo aparece American de nuevo. American, Bigfoot y así sucesivamente. ¿Se entiende? Ya lo demás es agregar estilo. Ya vimos dónde se agregan los estilos. Y colocar con la herramienta de borde, colocarle todos los bordes. Voy a obviar esa parte y me voy a ir a la última actividad para ir ya concluyendo con este encuentro. Acá habla de instrucciones, aplicar formato como tabla a la tabla de datos. Entonces, el formato de tabla, la manera más básica de hacerlo es colocarse en cualquier lado de la base de datos y darle a algunos, le dan control Q, otros control T, pero ambas funcionan. Control T la asegura confiable. Entonces acá dice la tabla tiene encabezado. Si yo deselecciono ese cotejito, entonces no va a variar el encabezado. O sea, los campos no van a variar. Nombre del producto, categoría, se va a quedar igual que los registros de ahí para abajo. Entonces hay que dejarlo seleccionado para poder aplicar el estilo de tabla. Por defecto viene con un color. Eso, el diseño de tabla tú lo puedes modificar a tu gusto. Ya la primera instrucción ya está dada. Luego dice filtrar la tabla por el campo categoría. Vamos a ir a categoría
donde vas a mostrar la categoría alimentos procesados y bebida. Entonces, categoría, hacemos clic en el botoncito, vamos a quitar la selección de todo y me dice que por alimentos procesados y bebidas. Aceptar, y ya ahí está la tabla filtrada por alimentos procesados y bebidas. Filtrar no es ordenar, filtrar es todo, y filtrar no borra la base de datos, lo que hace es que oculta los valores que no están dentro del criterio de filtro. Por ejemplo, acá vuela del número 1 al número 5, acá del 7 al 17, del 17 al 20, del 25 al 29, o sea que oculta todos los valores. Luego dice filtrar la tabla por el campo vendedor, donde vas a mostrar los vendedores María y Bolívar. Lo mismo vamos a hacer. Vendedor. Vamos a quitar la selección y vamos a darle a María y a Bolívar. Aceptar, y ahí ya, ahí se va a ir segmentando más aún la base de datos. Y por último dice filtrar la tabla por el campo ciudad, donde vas a mostrar la ciudad de Baní y San Francisco. Entonces acá ciudad, quitamos el chat, Baní y San Francisco. Acá está San Francisco. Entonces miren cómo va a quedar la base de datos. Y la base de datos quedó con todos estos filtros bastante pequeña. Esta es la actividad. ¿Alguna pregunta? Aclarando, algo que quieran añadir. Es el momento, le escucho. ¿No hay dudas? ¿Está todo claro? ¿Se entendió? Pero sube el video. De acuerdo. Sí. Muy bien. Estuvo buena esa. No, pues seguro. Y Claro, puede, porque ahorita uno lo está entendiendo. Ahorita uno comienza a hacer esa práctica y anda. ¿Y dónde fue que el profesor dijo que creáramos esa tabla? ¿Y dónde que el filtro? ¿Y dónde que...? Vaya lío. de acuerdo. De los que participantes que están acá, les pido por favor que pongan su fotografía, coloquen su fotografía y terminen las actividades que les faltan. Tienen creo que hasta las 12 de la noche de la unidad 1, a los que les faltan. Tengo 27 entregas y el grupo son 41, o sea que un porcentaje alto no ha entregado, pero aún tienen chance de ponerse al día. Otra cosa es que esta actividad es una semana por unidad. O sea que tienen hasta el día martes de la semana que viene, que cae martes 4 de febrero, para realizarla. Un foro, una actividad. Esto es, en la unidad 1, en la parte de ambientación, había algo que se llama guía inicial y tiene el calificativo de obligatoria. Esto es simplemente leer esto y ya es con que tú finalices de leerlo, ya automáticamente se te sumarían 5 puntos en tu calificación. Por eso hay algunas personas con 95, porque esta parte no la han visto. De mi parte, jóvenes, agradecerle, un placer una vez más poder compartir algo de la experiencia que hemos adquirido a través de los tiempos en el manejo de este tipo de herramientas. Si ustedes no tienen más que agregar, de mi parte ha sido todo. Santa y bendecida noche. Gracias, profesor. Igual. Gracias. Muy Buenas amable. Buenas noches. noches, de que descansen. Buenas noches. Igual ustedes. Buenas noches a todos. Buenas noches.